Listo. Entonces, en esta parte de la presentación, nosotros vamos a obtener una forma. Recuerden que lo importante, nosotros habíamos hablado una cosa. Lo importante de esta parte de acá es, en esencia, obtener una forma para calcular esos coeficientes de superposición, ¿cierto? Entonces queremos obtener una expresión para calcular estos coeficientes de acá, los C sub i j, para poder determinar la función de onda del sólido, ¿cierto? En cada una de sus posiciones. Para eso vamos a utilizar el teorema variacional. Yo no sé si ustedes ya vieron el teorema variacional en su curso de mecánica cuántica 2. El teorema variacional simplemente dice que la autoenergía asociada a una función de onda tiene una cota, ¿cierto? Y nosotros acá entonces vamos a suponer que la autoenergía es igual al valor de su cota. El teorema variacional dice que la autoenergía tiene que ser menor o igual que esa cota, ¿cierto? Obviamente por el teorema por el principio de mínima energía, ¿cierto? Entonces vamos a suponer acá que es igual a su cota y vamos a evaluar utilizando, expandiendo en una base, ¿cierto? Y utilizando esta expresión integral para el bracket entre el hamiltoniano y las funciones de onda psi j y psi j dividido por la normalización, ¿cierto? Que es la integral entre psi j asterisco y psi j por d3r. Entonces, básicamente, que este problema se reduce a calcular las integrales, ¿cierto? Hay varias integrales que uno es importante saber calcular algunas de estas integrales con funciones de onda cuando estamos trabajando con materiales porque ellas nos dan información acerca de la configuración de los orbitales. ¿Cómo se están configurando esos orbitales? Hay un libro muy interesante para eso que yo les recomiendo que se llama Molecular Quantum Mechanics. Muy bueno. De Valerio Manganasco. Es supremamente bueno este libro para eso. Tiene toda la interés. Esta integral de acá, ahorita le vamos a dar un nombre. Es una integral muy importante dentro del estudio de la estructura electrónica. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, primero, para calcular entonces esta integral de acá, entonces obviamente vamos a expandir en la base de Bloch cada una de esas funciones de onda, psi sub j, y después, obviamente, entonces aplicamos el concepto integral, ¿cierto? Esto debería ser con respecto a D3R. Sacamos las sumatorias junto con los coeficientes correspondientes de la integral. Y ojo acá, Juan Camilo, vale, cuidado. Esto de acá, si yo no puedo solucionar exactamente la función de onda del sólido, conocer los orbitales del sólido, eso de ahí no lo puedo calcular. Esto no lo puedo calcular a mano. ¿Sí me entiende? Esto no es analítico. Esta integral de Ajá. acá es analítica. En el sentido no de la variable compleja, sino en el sentido de que yo no puedo obtener una expresión cerrada para esa integral. Entonces me va a quedar en términos de este bracket que tengo acá. Que estas ya son funciones de onda de Bloch y el hamiltoniano. Listo. Entonces lo que hay que hacer es minimizar eso, ¿no? Entonces, sí, no, lo que hay que hacer acá es resolver el problema multipartícula con un computador de alguna forma. La forma más conocida es DFT, pero esta es una forma que tiene muchas imprecisiones. O sea, el problema multipartícula para un material todavía, eso es un reto. No sabemos cómo calcularlo. No sabemos qué solución tiene. Por lo tanto, este bracket de acá es la suma sobre alfa y beta de C sub J alfa asterisco por C sub J beta por este otro bracket de acá. O sea, ese bracket va a quedar en términos de este bracket, ¿cierto? Y a ese bracket de ahí lo voy a llamar
H y J, que simplemente es el elemento matricial del Hamiltoniano en la base de Bloch. ¿Sí o no? Los que están un poquito perdidos, que lo están viendo en la mañana, con el video de por la mañana, quedan bien. Esto no es tan complicado. Bueno, porque esto lo estamos haciendo muy paso a paso, ¿sí o no? Entonces estamos siguiendo las instrucciones de la profesora Mildred Dresselhaus, de su libro, y yo creo que eso es bastante, digamos, sistemático. Entonces ahora vamos a calcular este bracket de acá. Expandimos en la base de Bloch la función de onda y acá también. Utilizamos la integral, sacamos la sumatoria fuera de la integral, ahora nos va a quedar esta integral de acá que tampoco podemos calcular, porque intentamos solucionar el problema multipartícula para saber cuál es esa función de onda de Bloch, ¿cierto? Este bracket de acá lo vamos a llamar SIJ. Listo. Y SIJ y HIJ, como ustedes pueden ver, son de hecho elementos matriciales que debemos de calcular o debemos de tener de alguna forma para poder evaluar la estructura de bandas. Listo. Entonces, este autovalor de acá que depende de K es lo que nosotros conocemos como una banda de energía. Y la estructura de bandas va a ser todo, van a ser todo el conjunto de autovalores para diferentes valores de lambda, ¿cierto? Entonces, esto es lo que es una banda de energía. Para calcularla necesitamos saber HIJ, SIJ y obviamente tener estos coeficientes de acá. Entonces vamos a mirar cómo hacemos ahí. Vamos a llamar a SIJ, este término de acá importante lo vamos a llamar la matriz de traslape. Y este término del Hamiltoniano, que son los elementos matriciales del Hamiltoniano en la base de Bloch, lo vamos a llamar la matriz de transferencia. Listo. Esta es la matriz de transferencia, que es H y J. Y esta es la matriz de traslape, que esto sería S y J, ¿cierto? Vamos a mirar, ahorita que decía Juan Camilo, hacía referencia a los átomos hidrogenoides, ¿qué tipos de traslapes podemos tener nosotros con diferentes orbitales? Podemos traslapar orbitales S de esta forma y en este caso están formando un enlace que llamamos sigma, ¿cierto? Es un enlace lateral. Se pueden traslapar, por ejemplo, orbitales S, como este orbital de acá, que tiene simetría esférica. Con este orbital P, que en este caso sería un orbital PX, pues probablemente que puede haber PX, PY y PZ, ¿cierto? Esa simetría, pues la simetría, por ejemplo, que tienen los átomos de carbono. Acá puede haber un traslape entre estos de acá. Entonces, esto sería un enlace sigma. Y ese enlace sigma está formado por el traslape entre un orbital tipo S y un orbital tipo P. También puede haber un traslape SD, por ejemplo, ¿cierto? Un enlace entre un orbital S, por ejemplo, este sería un orbital S. Este de acá, simetría esférica, como el de ahorita. Y el otro sería un orbital tipo D, ¿cierto? Entonces, este es S, simetría esférica. Y este de acá es D. Recuerden que estos orbitales vienen dados por los polinomios de Legendre en la parte angular y los polinomios de Laguerre en la parte radial. Entonces, este sería, por ejemplo, un orbital tipo D. ¿Qué elementos tienen orbitales tipo de, por ejemplo, los metales de transición, ¿cierto? ¿Qué elementos tienen orbitales tipo P, por ejemplo? Por ejemplo, el carbono, el nitrógeno, el
silicio, ¿sí o no? Entonces Estos vamos a son ver los ahorita. orbitales del último nivel, ¿cierto? Sí, sí, los orbitales de enlace. Entonces, si uno se enlaza con los últimos niveles, puede haber enlace o antienlace, recordemos eso, que es cuando hay interferencia cuántica constructiva es un enlace y destructiva es un antienlace. Y hay obviamente otros tipos de traslapes acá, como por ejemplo traslape PP, traslape PD, estos son traslapes obviamente más elaborados, traslapes DD, ¿sí o no? Y están obviamente también los enlaces pi, que como nosotros podemos ver acá, son enlaces verticales. Entonces, por ejemplo, consideremos este de acá, ¿sí o no? Este es PP, este es un orbital tipo P. A mí no, este dibujo no me gusta mucho porque es que el P es un poquito más lobular, no es tan simétrico, ¿cierto? Entonces, en este caso, los enlaces son de esta forma. También hay enlaces tipo delta, que es un poquito diferente. Entonces, en general, cada una de estas situaciones que nosotros vemos ilustradas acá, me van a dar un diferente HIJ y un diferente SIJ. Por lo tanto, dependiendo de la configuración del material, yo voy a tener ahí ciertos valores matriciales que obviamente van a determinar el autovalor o la génesis del autovalor, pues cierto. Ahora, dentro del método variacional, lo que nosotros tenemos que hacer es minimizar la energía, ¿sí o no? Como decía Juan Camilo ahorita, por lo menos eso yo lo entendí. Sí, sí, sí. Alto ahí, pare ahí, como la tele letal. Profe, ¿se puede volver un momentico? Le hago una pregunta. Oye, este man como me saca la tele letal a mí, no jodas. ¿No le gusta la tele letal? No, no, no. Más marxistas que Carlos Marx. Pero bueno. Pero sabía una cosa que yo les alabo, Juan Camilo. Ellos invitan a todo el mundo. María Fernanda Anda Cabal, cabal. que sea. Y eso es importante. Es una cosa que deberíamos aprender. Continúe. O sea, listo, esos son los enlaces y así se ven, pero esos, ¿cómo se pueden interpretar desde las proyecciones, esos productos internos que uno tiene allá de esos elementos matriciales? Pues estos son simplemente los valores materiales del Hamiltoniano en esa base particular, que es una base localizada por átomo, ¿cierto? O por Sí, lugar del material, ¿sí o no? sino la pregunta Entonces, es cómo, básicamente, desde la pregunta física, ajá, físicamente, este de acá, que es la matriz de transferencia, básicamente me está diciendo a mí cuánta energía tengo yo que aplicar, cuánta energía tengo yo que aplicar para separar dos átomos. ¿Sí me entiendes? Y esta de acá me está diciendo a mí cuánta energía debo yo de aplicar para extraer una partícula de un solo átomo. Eso es más o menos como uno podría entender estos dos elementos matriciales de una perspectiva física, pues. ¿Sí me explico? sí, no lo veo, pero bueno, Pues yo tiré acá el hamiltoniano, Juan Camilo. Este ajá, hamiltoniano tiene un potencial, ¿sí o no? sí, correcto. Entonces, obviamente acá usted está proyectando, primero usted está proyectando una función de onda sobre el hamiltoniano y después ese resultado lo está proyectando sobre otra función de onda, ¿sí o Ah, no? Para poder que eso de un número finito, esos dos átomos tienen que estar lo suficientemente cerca de forma tal que su energía potencial sea considerablemente grande comparada con las escalas de energías características del Hamiltoniano. Energía libre, por ejemplo, ¿cierto? Energía cinética, etcétera, etcétera. Entonces, si usted aplica suficiente energía, usted va a poder separar esas unidades, ¿sí o no? Y esa medida de energía que usted necesita para poder separar cosas es esta matriz de transferencia.
Es la Ok, matriz que le dice a usted qué tan enlazadas están dos unidades del material, realmente. ¿Sí me explico? sí, ya un poco mejor. Esta, la matriz de traslape, pues, básicamente le está diciendo a usted esas unidades que usted tiene ahí tienen una energía que está relacionada con la capacidad que debe tener un sistema externo para extraer o para depositar una partícula en esa posición particular, ¿cierto? Entonces, ahora, si estos elementos son no diagonales, entonces le dice a usted que la energía necesaria para usted arrastrar una partícula de una posición y colocarla en otra, ¿sí o no? En términos cinéticos. Entonces, pero yo creo que esto va a quedar un poquito más claro cuando hagamos un ejemplo. De pronto, eso podría como ayudar un poquito, ¿sí o no? Sí, ok, profe, gracias. Y sí, a eso me refería, minimizar la energía. Miremos esta minimización. Entonces, acá me faltó en látex haber hecho un cuadrito. Hagámoslo acá. Vamos a minimizar la energía con respecto a las constantes de superposición de los orbitales de Bloch. Entonces, ¿por qué hacemos esto nosotros? Básicamente por lo siguiente. Si nosotros consideramos, por ejemplo, este gráfico que nosotros tenemos acá, podemos tener diferentes estados energéticos del hamiltoniano, ¿sí o no? En esta gráfica que tenemos acá. Podemos tener por acá un estado de energía máxima, como ustedes pueden ver, y podemos tener dos estados de energía mínima. Este de acá es un mínimo local y este de acá es un mínimo global. Nosotros lo que estamos buscando es determinar unas constantes de superposición de forma tal que la energía sea la más baja, porque la naturaleza tiende a configurar los sistemas que requieren menos energía para su configuración. Es decir, que pueden ocurrir de manera espontánea. ¿Qué ocurre de manera espontánea en la naturaleza? Todo lo que necesite menos energía potencial, ¿sí o no? Entonces, básicamente, para nosotros poder llegar a ese mínimo energético, entonces vamos a minimizar. Vamos a optimizar minimizando. Muy bien. Entonces, la derivada, por ejemplo, con respecto a C lambda y asterisco, ustedes pueden ver que de arriba, obviamente, si nosotros sumamos con respecto a diferentes is, solamente con respecto a una de esas is, ¿sí o no? Va a haber una derivada diferente de cero. Entonces, acá tenemos, a ver, tenemos la derivada de acá, de este, que simplemente es la suma sobre j de c lambda j de k por h i j de k. Es decir, solamente cuando i es igual a j, esto da una derivada finita. ¿Sí o no? Muy bien. Y obviamente dividido por el mismo numerador, pues esto es la regla del producto, ahora menos la derivada del denominador, que es básicamente el denominador al cuadrado, por lo que había en el numerador, por la derivada interna del denominador, ¿cierto? Que la tenemos acá. Y esto lo igualamos a cero. Entonces me pregunto, ¿usted cómo sabe que no es un máximo? No sé, pero por la forma funcional de esos autovalores, muy probablemente eh, sea un mínimo, ¿cierto? Teniendo en cuenta, obviamente, la hessiana. O sea, si uno quiere estar seguro, necesita la hessiana. ¿Sí o no? Sin la hessiana no sabemos, no estamos seguros. Necesitamos la hessiana. En este caso es mínimo. Entonces pueden cerciorarse. Bueno, entonces acá igualamos esto a cero, multiplicamos en ambos lados por el denominador, en ambos lados por este factor de acá,
Se cancela entonces un cuadrado de acá, ese queda sin denominador, ese primero. Entonces nos queda la suma sobre J de C sub lambda J por H y J de K menos este término de acá que cuando multiplicamos por el denominador de la expresión original simplemente me queda como la estructura de la banda de energía multiplicado por esta suma sobre J de C lambda J por S y J, ¿cierto? Si reorganizamos los términos, obtenemos esta expresión de acá. Ustedes se pueden cerciorar. Y como nosotros podemos ver claramente acá, esto es una multiplicación matricial. Esto es como si fueran unos coeficientes, obviamente. Acá debe haber, digamos, una coincidencia en la multiplicación. Entonces, obviamente, podemos simplemente intercambiar acá. Este número lo puedo colocar acá y este número lo puedo colocar acá. Entonces, esto me quedaría como el producto de una matriz H de K por un vector de coeficientes C sub lambda de K, como algo así. Los C1, C2, H11, H12, H21, H22, ¿sí o no? Igual a este auto, esto es un número para cada K, esto solamente para cada K, ¿sí o no? Para cada K eso es una matriz, para cada K es un vector, para cada K esto es un número, para cada K esto es una matriz y para cada K esto es un vector, ¿sí o no? Ahora, teniendo eso presente, entonces yo puedo reorganizar esta expresión un poquito y la puedo escribir de esta forma. Entonces ustedes podrán obviamente convencerse de que esto solamente es igual a cero cuando el determinante de H de K menos E de K por S de K sea igual a cero. Este tipo de expresión en física del estado sólido se le llama la ecuación secular. Y la solución de la ecuación secular básicamente es la banda de energía, como vamos a ver. Solucionando la ecuación secular podemos obtener la banda de energía. Vamos a hacer un ejemplo que nos ponga ahí como en la órbita del estado sólido. Vamos a considerar el poliacetileno. Listo. El poliacetileno es una cadena de carbono de esta forma, que en este término de acá tiene un hidrógeno y en este término de acá tiene un hidrógeno. El poliacetileno, ¿por qué? Esta molécula, por allá como por los 80, esta molécula ganó un premio Nobel. Creo que era Mark McMurd, era, creo que Hegel, Marmid y un man japonés que no me acuerdo en este momento, un man muy famoso, pero ya, era Shirakawa. Entonces, creo que es el modelo de SSH. Este es Hegel, este es Shirakawa, hay otro man, y Schiffer. Creo que este es el modelo de Schiffer, Shirakawa y Hegel, pero no me crean que no me acuerdo. Esto lo leí hace mucho rato ya. Entonces, si nosotros consideramos que este es un sólido en una sola dimensión y nosotros consideramos estos parámetros que determinan las matrices H y S, estos de acá, ya les voy a explicar de qué forma, podemos obtener la siguiente estructura de bandas, chicos. Esta banda de acá, que es una energía en términos del vector de onda, simplemente graficamos la energía en términos del vector de onda. Obviamente acá tenemos una con un signo más y con un signo menos. La del signo más es la que está por arriba, la del signo, perdón, la que está por abajo y la del signo menos por arriba, como pueden ver ahí, aquí en la leyenda de la gráfica.
Pregunta. Ya voy, regálame un segundo. Y esta de acá, entonces es la otra banda. Esta sería la estructura de bandas más simple para el poliacetileno. Esa no es la estructura de bandas del poliacetileno. Puede tener, por ejemplo, otra banda por acá arriba, otra por acá abajo, ¿cierto? Estas son las bandas que están alrededor de lo que nosotros conocemos como energía de Fermi y por qué esta molécula es tan importante. Esta molécula es y fue muy importante porque fue la primer molécula en la que se demostró el transporte de carga eléctrica. Nosotros pensamos que todas las moléculas eran aislantes. Pues resulta que no. Nosotros acá podemos ver claramente dos cosas. Ya no se me olvida, Juan Carlos, un segundo. Esta banda de energía, chicos, que ustedes pueden apreciar acá, que está por encima del nivel de Fermi, en la teoría del estado sólido se le llama banda de conducción. Y la banda que está por debajo del nivel de Fermi en la teoría del estado sólido se le llama banda de valencia. Pues por la valencia de los átomos, no tiene que ver con el apellido Valencia. Pues. Entonces, dentro de esta estructura, la importancia es que aquí en K por A igual a pi y K por A igual a menos pi, las bandas de valencia y de conducción se tocan. Eso significa que si usted aplica un voltaje lo suficientemente grande como para que los electrones de la banda se comiencen a alejar de Ka igual a cero y se comiencen a acercar a los extremos, en los extremos, los electrones de la banda de valencia se convierten en electrones de conducción. Por lo tanto, acá hay una fase metálica del poliacetileno. A pesar de que en el resto de la estructura de banda sea una fase aislante, en los extremos tiene una fase metálica. Ese es el concepto de metal que nosotros debemos en este momento de tener. Un metal es un material en donde las bandas de conducción y de valencia están lo suficientemente cercanas como para que los electrones de valencia se conviertan en electrones de conducción y viceversa. ¿Sí o no? Eso es lo que es un metal. Juan Camilo, tiene la parola. Primera pregunta, ¿esas líneas continuas son continuas o están hechos de muchos valores discretos? No, son continuas. Porque K en este caso es continuo porque este es periódico. K es continuo. Este K aparece acá debido a la periodicidad y al teorema de Bloch, ¿sí o no? Por eso está ese K ahí. O sea que simplemente es un vector de onda continuo que tienen los electrones. Lo que pasa es que por la periodicidad, Juan Camilo, yo grafico esto entre menos pi sobre A y pi sobre A, sino que acá yo lo estoy graficando K por A, por eso no coloco pi sobre A. Y esta Entonces, zona de acá, ya les expliqué en clase cómo se llama. Esta se sí, llama la suena de primera Brilliant. Brillouin. Coloquémosla en inglés para que se acostumbren. Se llama First Brillouin Zone. ¿Sí o no? Segunda pregunta. No, pero bueno, no, seguro que, no, pues seguro no, usted sabrá. No, entonces el K no es discreto porque uno podría pensar de que tiene ciertos valores permitidos y otros no, pero pues como está muy cerca se vuelve prácticamente continuo. No, es continuo. K en este caso, K es continuo. Póngame cuidado. Lo que no es continuo es la banda de energía, casi. K es continuo, Juan Camilo. Póngame cuidado a esto. Usted está de acuerdo. A ver, yo cómo le explico. Como dice la canción. ¿Cómo te explico? Mentiras. Digo que estaba listo para horas de chiste, mijo. Entonces, salado. Dos, recargado. Vamos a ver, Juan Camilo. ¿Usted está de acuerdo que una sola unidad atómica tiene niveles discretos de energía? ¿Sí o no? Ajá, En eso estamos de acuerdo. sí.
si yo coloco esta, le voy a hacer un ejemplo. Usted tiene esta unidad de acá y considera un solo nivel de energía porque son discretos. Y tiene esta otra unidad de acá. La madre, si este ejercicio no lo hicieron en mecánica cuántica 1, pues todos lo hacen en mecánica cuántica 1, que son dos unidades atómicas simplemente con un nivel discreto. Y si usted acopla con un hamiltoniano estas dos unidades, Juan Camilo, digamos que el hamiltoniano total sería igual, por ejemplo, E1 por el ket de 1 por el bra de 1, ¿cierto? Más E2 por el ket de 2 por el bra de 2, que está correspondiente al morado, más, por ejemplo, T por el ket de 1 por el bra de 2, más T asterisco por el ket de 2 por el bra de 1, ¿sí o no? Entonces, ahí el T está acoplando los dos estados de la unidad en verde y la unidad en morado. Una vez usted hace esto, ¿qué sucede cuando usted los acople? Usted va a obtener un nivel acá con una energía, por ejemplo, E más, que es igual a E1 más E2 sobre 2. ¿Sí o no? Espera un momentico. Cuando eso es más, a ver, yo escribo la ecuación. Qué pena, chicos. E más menos es igual a E1 más E2 sobre 2 más la raíz de E1 menos E2 sobre 2 al cuadrado más T al cuadrado, ¿cierto? A ver. Entonces, para más, obviamente, no, esto no es tan sencillo. Acá hay, simplemente eso es E más, dejémoslo así. Y esto es E menos. Y entre estos dos hay una diferencia que es proporcional a T. ¿Sí o no? Entonces, ese es el desdoblamiento de esos dos niveles. Si usted hace esto para átomos con diferentes niveles y los comienza a hibridizar, Juan Camilo, y si usted además de eso tiene muchas unidades, muchas periódicas, esta estructura discreta se le comienza a convertir en una estructura continua de energía. ¿Sí o no? Ah, era lo que decía. Sí, sí, sí. Entonces, ojo con esto, espera un momentico. Ahora, lo que usted quiere decir es que una onda solo se puede propagar a través de este discreto de átomos con determinado quasimomentum H barra por K. Eso es lo que usted quiere decir, ¿sí o no? Sí. Es decir, que el momentum con el que se propaga ahí está restringido, obviamente, por el espaciamiento que hay entre estos, ¿cierto? Ajá. Pues la respuesta es que como es una cadena infinita, eso no es cierto. ¿Sí me entiende? Eso sería cierto si fuera un número finito de unidades. Pero como hay muchas unidades, usted puede propagarse por acá con muchos modos, ¿cierto? ¿Por qué, Juan Camilo? ¿De dónde viene la discretización del vector de onda? Viene de las condiciones de frontera. ¿Sí me entiende? Y esto es una cadena infinita. O sea, que no tiene condiciones de frontera. Ya. Entonces, ese es, digamos, ese es el concepto más claro que yo le podría dar acá. Segundo, como la energía es un continuo, Mm, ya, sí, sí, sí. Ya. prontico, E de K es continuo. Si E de K es continuo, K también tiene que ser continuo. ¿Sí me entiende?
Sí, por supuesto. Esto es una banda no interactuante, una banda que se utiliza mucho en el caso metálico, pues, ¿sí o no? Entonces, muy utilizada en el caso metálico. Esta es una banda de energía, esta cuadrática es una banda de energía de esta forma. Esto es E de K, esto es K y esto es como algo así, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a examinar cómo llegar a este resultado y cómo graficar esto pues en Python muy sucintamente. Mañana miramos el grafeno, ¿sí o no? Para esta molécula, entonces tenemos dos unidades, chicos. Esto llaman celdas unidades. La celda unidad es la porción del sólido que se tiene que repetir para nosotros poder construir el sólido. Esta es la unidad A, la que está por arriba, y esta es la unidad B. Entonces vean que esta unidad tiene cierta periodicidad lateral, ¿cierto? Y esta unidad B también. Muy bien. Entonces acá voy a sumar sobre alfa A y B, ¿sí o no? Entonces vamos a calcular primero los elementos matriciales de esta matriz de acá. Expandimos las funciones de onda de Bloch en términos de estos orbitales moleculares, sumo sobre R' y sobre R. Acá obviamente esto, cuando yo lo saco del bra, esto sale con un exponente negativo. Entonces me queda E a la IK punto R menos R' suba sobre R y R'. Y acá entonces voy a mirar dos casos particulares. Voy a mirar acá el caso cuando R es igual a R'. Realmente el factor exponencial da 1. Y si R es igual a R', entonces obviamente como me queda esto, esta vuelta de acá, entonces me va a quedar, o sea, habría que multiplicar eso obviamente por un delta de R'. No, eso no está correctamente escrito matemáticamente hablando. Delta R menos R', ¿cierto? Y acá entonces para el caso en el que sean diferentes, vamos a ver, cuidado chicos. Resulta que este de acá tampoco lo puedo calcular, tiene que quedar en términos de un parámetro. Este parámetro, como los orbitales de carbono son tipo P, este lo voy a llamar una energía E2P, ese de ahí. Y le voy a decir a un experimental o a un físico computacional que me rote ese valor. O sea que mi estructura de bandas queda en términos de parámetros. Este de acá, entonces quedaría de esta forma cuando R' es igual a R más o menos alfa. Es decir, cuando R' es uno de los vecinos más cercanos de R. ¿Sí o no? Donde alfa puede ser A o B. Entonces básicamente R' es R más un vector de red o menos un vector de red, pues. ¿Sí o no? Este de acá, nosotros sabemos computacionalmente, experimentalmente, que esto es aproximadamente igual a 0. Este traslape de acá es supremamente pequeño. Por lo tanto, solo contribuye el primer término. Esto nosotros, si no conocemos esas funciones de onda, no lo podemos demostrar analíticamente. Eso tiene que ser exclusivamente en un computador. ¿Sí o no? Entonces nos queda esto más o menos igual a E2P, o sea que E2P es el elemento diagonal de la matriz H lambda lambda, ¿cierto? De la matriz H. Vamos con los elementos no diagonales, entonces póngale cuidado. Vamos a evaluar los elementos por fuera de la diagonal del hamiltoniano. Los vecinos más cercanos están separados por una distancia de A medios. Ojo al gol. Entonces hacemos el mismo procedimiento, expandimos las funciones de onda de Bloch en términos de orbitales moleculares. Nos queda esta expresión aquí así. Entonces vamos a decir, ¿qué pasa acá? Obviamente, como son no diagonales, entonces R' va a ser igual a R más o menos a medios. ¿Sí o no? Eso significa que la diferencia entre R y R' es menos más, ¿sí o no? K menos más E a la menos más I K punto a medios. Y acá, entonces tengo este overlap, ¿sí o no? Este traslape entre orbitales moleculares.
Un orbital que está centrado en R, más menos a medios, y otro orbital que está centrado en R. ¿Sí o no? Entonces nosotros ahora vamos a expandir, ¿cierto? Entonces vamos a expandir para el signo más y para el signo menos, básicamente. Entonces tenemos con el signo menos, ¿sí o no? Entonces tenemos este traslape de acá. Básicamente, ¿esto qué significa? Yo tengo este orbital phi sub b, por ejemplo, por acá. Este es el B, este es el orbital que yo estoy pensando. Y tengo otro orbital por acá, ¿sí o no? Este orbital puede estar acá, puede estar acá o puede estar acá, por ese más o menos a medios, que es la distancia entre vecinos más cercanos del orbital A y del orbital B. Eso es lo que significa el término físicamente. Y acá cogemos con el término positivo. Vamos a definir esos traslapes con el parámetro T. T me va a decir a mí qué tanta energía de traslape hay entre esos orbitales, que van a ser iguales los traslapes por la simetría. Es tan simétrico si yo traslado en A medios unidades a la derecha como yo traslado a la izquierda. Está exactamente en un punto de simetría, porque ese phi sub b está en toda la mitad, ¿sí o no? Entonces podemos definir ese parámetro T, y por lo tanto, este elemento matricial me va a quedar de esta forma. Ojo acá. Esto ya no tiene R, por lo tanto la suma sobre R hasta N, ¿sí o no? Que es el número de unidades, de 1, que es una constante, simplemente N, por eso se cancela con este N de acá. Y me queda esto T, que multiplica a E a la menos IK punto A medios más T por E a la IK punto A medios. Eso obviamente, ese elemento matricial me da 2T coseno de K punto A sobre 2. O sea que la matriz, los elementos matriciales del hamiltoniano, para el caso del poliacetileno, me dan esto. Ahora vamos a proceder a evaluar los elementos matriciales de la matriz de traslape, ¿cierto? Los elementos diagonales de la matriz de traslape por normalización han de ser unitarios, ¿sí o no? Porque la función de onda de Bloch sí es una función de onda de estar normalizada. Entonces, por ahí, breve la vuelta, ¿sí o no? Vamos a ver los no diagonales. Seguimos exactamente el mismo procedimiento anterior, pero ahora no tenemos hamiltoniano. Entonces, el parámetro S es simplemente el bracket entre los orbitales phi A y phi B, pero phi A está centrado en R más a medios y phi B está centrado en R. Y en este caso, phi A está centrado en R menos a medios y phi B está centrado en R. Entonces, parametrizando ahí, y reemplazamos el parámetro acá, esto es S y esto es S. Esto sería S por E a la menos IK a medios más S por E a la IK a medios. Aquí esto es S factor de E a la IK a medios más E a la menos IK a medios, ¿cierto? Eso es un coseno ahí. Y obtenemos esta representación para S. Ahora vamos a reemplazar en la ecuación secular, que es esta de acá. Si reemplazamos en la ecuación secular, obtenemos realmente esta E de acá, obviamente es para un K particular, ¿sí o no? Calculamos el determinante, es el valor del determinante. Vamos a reorganizar esta vaina un poquito acá, ¿sí o no? Entonces, pasamos esto para el otro lado, sacamos la raíz cuadrada. Entonces, ¿cómo nos queda? Obviamente podemos sacar esto como un factor común menos, porque está al cuadrado. Nos queda que la banda menos E2P, que es un parámetro, es igual ¿a quién? A la raíz de todo este chisme de acá, ¿sí o no? Entonces, cuando nos sacamos la raíz, esto nos va a quedar 2T más o menos 2, ¿cierto? Que multiplica T menos EK por S por el coseno de K por A sobre 2. Desarrollamos ese paréntesis, esto nos queda menos más o menos 2T coseno de KA sobre 2 menos más
por este menos de acá. 2ES coseno de K sobre 2. Lo que tiene la E de K lo pasamos para un solo lado y factorizamos E de K. Y de acá ya podemos resolver E de K y esta es nuestra estructura de bandas, con dos autovalores para esas funciones de onda que tenemos ahí, correspondientes al átomo A y al átomo B. Eso creo que es más claro, Juan Camilo, ¿sí o no? Sí, correcto. Ahora graficamos esto. En el script que yo les mandé de Python, no sé si ustedes ya comenzaron a ensayarlo y no sé si ustedes ya comenzaron a ensayarlo en un segundo. En Python, pero pueden abrir un notebook de Python y pueden ejecutar ese script que les pasé, ¿cierto? A ver. Entonces, ese script que les pasé, que es apenas de una hojita, debería de, sin ningún problema, graficarles esa primer figura que está en la segunda página del script, ¿cierto? Ahí simplemente se cargan las librerías, se crean las funciones, ¿cierto? Se dan los colores y la leyenda. Obviamente ahí se crea el objeto. Profe, qué pena, ¿está mostrando el script No, o no, simplemente lo estoy está leyendo escribiendo? el script. Ah, ok. Sí. Entonces, y pueden graficar. Después, ¿qué es lo que nosotros hacemos en el script? Lo que nosotros hacemos en el script es básicamente lo siento, chicos. Es básicamente plantear este modelo. Recuerden que esta mañana hablamos de periodicidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el poliacetileno cuando introducimos una distorsión en ese sistema? Esto está, si no me falla la memoria, esto debe estar en el capítulo 12. A ver, capítulo 12 de un libro que se llama Physics of Solitons. No está en inglés hasta donde tengo yo conocimiento, está en francés. Creo que el autor es Dussois. Entonces yo más bien les voy a decir porque este es un libro interesante que uno debería de tener como presente. Pues, pienso yo, ¿no? Eh, mm, a ver, un segundo. Physics of Solitons. Entonces, en el libro de Physics of Solitons, los autores es Dussois. Dussois. Dussois y Peyrard. Este libro es una belleza, por decir poco, pues. ¿Qué es lo que sucede acá? Ellos en este libro plantean que cuando usted introduce una distorsión periódica que crea un potencial U, básicamente la estructura de bandas del poliacetileno se va a distorsionar de esta forma que nosotros tenemos acá. En ese resto del script, entonces yo básicamente Por grafo distorsión periódica nos referimos a... una distorsión periódica es lo siguiente. Usted, por ejemplo, tiene esta cadena de átomos y usted con cierta periodicidad, por ejemplo, con cierta periodicidad, sobre uno de estos átomos, entonces coloca, digamos, otra unidad periódicamente. Y esto distorsiona la estructura de banda. Sigue siendo estructura de bandas porque es periódica, pero la distorsiona. ¿Sí me explico? Sí, gracias. Entonces, y esa distorsión
causa que la estructura de bandas quede de esta forma. Entonces, obviamente, en la medida de que usted comienza a aumentar el valor, ¿sí o no?, de esa distorsión, por ejemplo, un valor alfa, si usted deja como fijo a mu o lo que sea, en, en estos puntos donde la fase del poliacetileno era metálica, en ausencia de la distorsión, usted comienza a ver una cosa típica en el estado sólido que se llama la apertura de una banda. Se comienza a abrir una banda entre la banda de conducción, una brecha entre la banda de conducción y la banda de valencia. ¿Qué es lo que hace a un metal? Que esa brecha sea muy pequeña, supremamente pequeña, de una energía que la energía de la brecha sea del orden de K sub B por T. De forma tal que a temperatura ambiente, si usted tiene un metal a temperatura ambiente, la energía térmica sea suficiente para usted sobrepasar la brecha. Cuando delta E comienza a ser mayor que K sub BT, usted necesita aplicar potenciales externos para poder promover los electrones de valencia a electrones de conducción. ¿Sí o no? Y ese estado se conoce como estado semiconductor. Usted todavía aplicando, por ejemplo, un voltaje acá en esta región, usted puede hacer que los electrones de esta banda de valencia, que hay acá, se conviertan en electrones de conducción, ¿cierto? Más sin embargo, si ese delta E es mucho mayor que K sub B por T, entonces ya esa brecha tan grande que existe, digamos que se convierte en muy difícil de superar aplicando, por ejemplo, un voltaje externo. Y usted dirá, pero venga, entonces métale un tramacazo violento pues a eso con 1000 voltios. Entonces, más sin embargo, usted tiene que tener en cuenta una cosa. Estos materiales que son casi siempre aislantes, por naturaleza son materiales dieléctricos y tienen una región de ruptura dieléctrica. Si usted aplica un voltaje muy grande, entra en la región de ruptura eléctrica y daña el material, ¿cierto? Entonces, obviamente, cuando ese material está en un régimen de aislamiento debido a su estructura de bandas, ya es un aislante, ¿sí o no? Cuando nosotros podemos controlar entre aislante y metal, cuando es semiconductor, cuando esa banda, esa brecha de banda, ¿cierto? Ese gap de energía es lo suficientemente pequeño. No tan pequeño para que sea metal, pero no tan grande para que sea aislante, para uno poder controlar los electrones de conducción y de valencia. El concepto de brecha de banda es uno de los conceptos más importantes en el estado sólido. Nosotros podemos caracterizar diferentes tipos de materiales dependiendo de su brecha de banda. Hay varias cosas que uno podría tener en mente. Este es un ejemplo con el poliacetileno, pero hay otras cosas en las que uno podría pensar. Por ejemplo, uno podría pensar que si esta es la banda de conducción y esta de acá es la banda de valencia, en esta región obviamente va a haber una brecha muy grande. Entonces, en esta región, el material, los electrones que tengan ese vector de onda por acá, entonces están en un régimen de aislamiento. Pero si usted los coloca por acá, están en un régimen, por ejemplo, semiconductor. ¿Sí o no? En óptica, los materiales ópticos se caracterizan mucho por la estructura de bandas. Pueden haber, por ejemplo, brechas. Hay una cosa, es que no sé cómo dice en español. En inglés se dice direct band gap o indirect band gap. Les coloco un ejemplo. Si usted tiene esta banda de esta forma,
¿Sí o no? Y esta banda de acá, de esta forma. Usted podría decir que el ancho o que la brecha de banda es pequeña, ¿cierto? ¿Sí o no? Porque usted dice, no, lo que pasa es que vea que es solamente es ese pedacito de energía que hay que superar para poder, obviamente, que un electrón transite de su banda de valencia a banda de conducción, pero la realidad es, digamos que un poquito menos utópica, porque resulta que este electrón de acá, que está en esta banda, en este punto tiene ese momentum particular, digamos, K1. Para que él pueda transitar, debe de cambiar de momentum, porque si no, tiene que transitar hacia este punto y le va a quedar muy duro por energía. O sea que debe de cambiar de momentum a momentum K2, por ejemplo, y para hacer eso usted necesita procesos de scattering. Tiene que haber un proceso de scattering que le permita a usted modificar el momento y transitar. Estas se llaman bandas, estas se llaman brechas de bandas indirectas o indirect band gap y son las bandas típicas de materiales como por ejemplo el silicio, ¿cierto? Por eso es que el silicio es un material que no tiene muy buenas propiedades ópticas, porque usted puede absorber un fotón, un electrón puede absorber un fotón acá, pero tiene que hacer scattering para poder, obviamente, que haya una transición. O sea que ese electrón, sin un scattering adicional, no es capaz de transitar a la banda de valencia hacia absorba un fotón que tiene la energía correspondiente a la brecha. ¿Sí o no? Porque tiene una brecha de banda indirecta y eso hace que las propiedades de reflexión, de transmisión, ¿cierto? Etcétera, etcétera, para el silicio sean muy malas. Más sin embargo, materiales como el germanio, por ejemplo, que tienen brechas de banda directas, porque es que el silicio en los materiales para hacer circuitos, los silicios, a ver, Ángel, no solamente se utiliza el silicio para hacer circuitos, ¿sí o no? Eso obviamente es, ¿cuál sería eso? Eso es propaganda, pues, ¿sí me entiendes? Eso es propaganda. Hay muchos materiales que se utilizan para hacer circuitos. Depende de lo que usted quiera para el circuito. Hay muchos tipos de circuitos, Ángel. Hay circuitos de instrumentación, hay circuitos de potencia, hay circuitos de actuación, hay circuitos de control, ¿sí o no? Hay, por ejemplo, circuitos de disparo, que son otro tipo de circuitos, que son circuitos donde los semiconductores tienen que tener una muy buena respuesta en frecuencia, ¿sí o no? Entonces, depende a qué circuito se refiere usted, porque en general lo que usted dice no es cierto, ¿sí o no? En general no, depende. Ahora, los circuitos, si usted se refiere a los diodos, a los transistores, ¿por qué son de silicio? Porque el silicio tiene aproximadamente un ancho de banda. El band gap del silicio es aproximadamente entre 0.7 y 1.2 electronvoltios. ¿Sí o no? Eso significa que con un voltaje nominal usted puede controlar muy bien el silicio como conmutador. Y el conmutador es muy deseable para muchas aplicaciones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el germanio. El germanio es más costoso que el silicio, es más difícil de dopar, ¿sí o no? Y el germanio tiene un ancho de banda más pequeño. Es aproximadamente como entre 0.3 y 0.5 electronvoltios, ¿sí o no? Eso significa que es mucho más sensible al voltaje. Con un voltaje, por ejemplo, parásito, usted podría inducir corriente en un diodo de germanio, ¿sí o no? Eso no es lo que usted quiere. Usted quiere tener mayor capacidad de control, además de que es más costoso el germanio, ¿cierto? Entonces, diferente, Ángel, es el caso si usted quiere hacer, por ejemplo, circuitos electroópticos. Eso es diferente. Si usted quiere hacer circuitos electroópticos, la mejor opción que usted tiene son materiales que tengan brechas de banda directas, como esta de acá. Que obviamente usted no tenga que cambiar de momentum para poder que usted absorba un fotón
y haga una transición de la banda de valencia a la banda de conducción. ¿Sí o no? Esto es un material que tiene buenas propiedades ópticas. ¿Sí o no? Entonces el silicio no tiene tan buenas propiedades ópticas. ¿Sí me explico ahora o no? Por ejemplo, hay unos dispositivos que son estos así. Esto es un diodo, ¿sí o no? Entonces, pero hay un tipo especial de diodo que tiene por acá una compuerta. Este diodo se llama SCR, se llama Silicon Controlled Rectifier. Este diodo permite que usted con una señal de puerta por acá que usted inyecta, usted controle el momento en el que se abre y se cierra, ¿sí o no? Eso lo puede hacer usted por el ancho de banda del silicio. Hay otros que son más avanzados que no están hechos completamente de silicio, tienen otros materiales, precisamente porque el silicio, la respuesta en frecuencia del silicio es relativamente, bueno, eso depende de la configuración, pero no es tan buena, pues. No es tan mala como la de un óxido metálico, ¿cierto? Pero tampoco es tan buena. Eso se llaman, por ejemplo, IGBTs. Se llama Isolated Gate Bipolar Transistor. O sea, hay mucho tipo de circuitos y combinan tecnologías de materiales muy diversas. Pero estos son los elementos esenciales para uno analizar una banda en un material. Y a través de analizar la banda, obviamente nosotros nos damos cuenta el material para qué sirve. Una cosa importante de uno saber de toda esta terminología de materiales es la siguiente. Cuando nosotros hablamos de material, ¿a qué nos referimos? ¿Será que un material es cualquier pedazo de materia o qué es un material? ¿Ustedes qué creen? ¿A qué me refiero yo con material? No fue un material, puede ser cualquier cosa, ¿no? La verdad, no. Eso es una de las cosas que le dieron enseñar en un estado sólido. Va a dar el reclamo. Eso, no, pues la lista de reclamo es larga. Un material, escuchen bien esto, chicos, un material es algo que es útil, que tiene una utilidad. Pero eso no vendría siendo una herramienta, No, no, pues porque pues obviamente un que no es material, así. sí, pues, o sea, sí sé que un material es algo que es útil, pero pues no Sí, creo que sea el término. ¿por qué? O A sea, ver. digo que es algo relacionado con la materia, o sea, No, pero tiene usted relación con la sabe, materia, o pero sea, usted sabe de qué me está hablando, es algo que usted cree o piensa, no, o, se pues, pues, o ha leído algo al respecto. no, pues digo, No, no, no. La definición en la, en la comunidad de la materia condensada es que un material es algo que es funcional, es algo que es útil para algo, no cualquier pedazo de materia es un material. Nosotros nos llamamos física de materiales, es algo que tiene propiedades ópticas o propiedades metálicas útiles, propiedades magnéticas útiles, eso es lo que es un material, una herramienta, otra cosa. Una herramienta es algo que sirve para hacer algo, ¿sí me entiende? Y no tiene que ser necesariamente un material, puede ser un computador, ¿cierto? Puede ser una herramienta intelectual, ¿sí o no? Una herramienta cognitiva. Un material es funcional. Esto es importante. Dentro del dominio de la física de la materia condensada, esta es una definición de material. Ustedes van a encontrar muchos
muchas referencias a un tipo de materiales que llaman así, pónganme cuidado. Se llaman materiales funcionales. Esto es distinto, ya les voy a explicar la diferencia. Los materiales funcionales son materiales para comenzar, o sea, es algo que es funcional, pero se funcionalizan para que cumplan con un objetivo específico. Usted dice, yo tengo una lámina delgada y esta lámina delgada tiene propiedades magnéticas, tiene propiedades ópticas, térmicas, etcétera, etcétera, mecánicas, pero esas propiedades no me sirven para lo que yo la necesito. Yo la necesito para otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que usted puede hacer? Lo que usted puede hacer es que puede funcionalizar ese material dopándolo, ¿cierto? Modificando la superficie, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico, Roger? Sí, señor, sí, señor. Entonces, es diferente un material que es algo funcional a materiales funcionales, que son materiales que se han funcionalizado para que cumplan un objetivo específico. Este material que vamos a estudiar en este momento tiene este material, la síntesis de este material eh, fue galardonada con el Premio Nobel del 2011. ¿Sí o no? Eh, los científicos que trabajaron en esto se llaman Andrew Rhine, debería decir Sir Andrew Rhine y Sir Nikolai Noselov. Ya, si quieren que les diga una cosa, ya no me acuerdo si ese man se llama es Nicolai o se llama de otra forma. Creo que se llama Nicolai, un momentico. Ellos, ¿qué fue lo que hicieron? No, Constantín se llama. Constantín. Lo que pasa es que en ruso esto tiene que escribir así. A ver. Constantín. ¿Sí o no? Y se llama Novosiolov. Esta es la traducción del patronímico que le da pues Wikipedia a este man, ¿cierto? Entonces, estos manes que hicieron, funcionalizaron el grafeno. Y eso les valió el premio Nobel. Entonces uno dirá, venga, uno no es como medio pendejo que a uno le den el premio Nobel por funcionalizar una vaina de esas. Lo que pasa es lo siguiente. Nosotros antes conocíamos el grafito, ¿sí o no? Antes de ellos había grafito. Más sin embargo, a una persona que fue profesor mío, de hecho, que es el profesor, bueno, no profesor mío, pues de un curso, pues, ¿cierto? Por ahí, en una escuela de verano. El profesor Misha Katznelson, que de hecho tiene un libro de grafeno. El profesor Misha Katznelson se le ocurrió lo siguiente. Si uno tiene grafito, ¿qué es grafito? Es una red tridimensional de hexágonos de carbono, ¿cierto? Esto es 3 dimensiones, pues. Entonces resulta que a Misha Katznelson se le ocurrió lo siguiente, es decir, ¿cómo cambiarían las propiedades si solamente tenemos una hoja bidimensional, no tridimensional de esos hexágonos? Y él obviamente hizo unas predicciones teóricas. De hecho, yo en ese tiempo no estaba todavía en Suecia, entonces no estuve en esa entrega del premio Nobel, pero otros compañeros míos que sí estuvieron me contaron que dentro de la presentación del premio Nobel
se le dio una especial mención, además pues de que Misha fue profesor de la Universidad de Uppsala no sé cuántos años, hasta que obviamente no podía estar más ahí porque no era profesor de planta, le resultó una profesor de planta en Holanda y se fue, ¿cierto? Eso le pasa a todo el mundo. Usted está en una universidad muy buena y le dan un profesorado de planta en otro lado, pues no va, solamente pues pensando como en la estabilidad económica, ¿cierto? Entonces le pasó a Misha, ellos lo conocían bien y le hicieron una mención especial durante el premio Nobel, donde dijeron que el profesor Misha Katznelson realmente era la persona que había concebido la idea de que el grafeno bidimensional era un material importante, ¿sí o no? La concepción de Misha Katznelson. Lo que pasa es que por una teoría así a uno no le dan el premio Nobel. Dije algo más, obviamente, robusto. Y Andrew Heim y Konstantin no sé lobo, como obviamente aparece ahí, no sociólogo, pero mucha gente lo traduce simplemente como no sé lobo. Lo que ellos hicieron fue que funcionalizaron el grafeno para que tuvieran más o menos las propiedades que había predecido Misha Katznelson y por eso les dieron el premio Nobel. ¿Qué es? ¿Qué es? Hay muchas cosas que hacen interesante al grafeno. Pero hay una cosa particular que hace muy interesante al grafeno y un material muy importante de estudiar y es la simetría. Es un material que es altamente simétrico. Tiene otras cosas importantes el grafeno. Ya las voy a mencionar. Por ejemplo, es un material donde se exhiben perfectamente los niveles de cuantización del Landau. Y el efecto Hall cuántico. ¿Sí o no? Se comporta como metal y aislante al tiempo. Pero no solo eso, como nosotros vamos a ver en una sesión que voy a hacer el viernes con ustedes de ejercicios, el grafeno tiene otra cosa que es realmente loca. Y es que su dispersión de energía es relativista. Dispersión de energía relativista. Es decir, la banda del grafeno es realmente como un cono así. Esto es lo que se conoce como cono de Dirac. Debido a que es relativista, tiene electrones con naturaleza quiral o helical, ¿cierto? Y eso obviamente ayuda mucho a que se puedan exhibir fenómenos topológicos dentro de la estructura de banda del grafeno, que el fenómeno topológico es algo que tiene que ver con la estructura de banda, pero de lo que lastimosamente no puedo hablar en este curso, no alcanzamos. Entonces, obviamente el grafeno tiene una gran cantidad tiene muchas aristas desde la perspectiva del estado sólido que pueden ser estudiadas. Entonces, el grafeno, una red hexagonal. Una red hexagonal donde en los vértices del hexágono tenemos átomos de carbono. Todos estos son átomos de carbono. Como yo les decía, obviamente como es un material, los hexágonos de carbono se repiten con determinada periodicidad. Lo que se hace es que simplemente se suma del centro de gravedad del hexágono, se le suma un vector que va a dar al centro de gravedad de otro hexágono y otro vector para el centro de gravedad de otro hexágono. Estos se llaman los vectores de red y vienen dados por estas cantidades.
Como ustedes podrán ver, esos vectores son unitarios. En el sentido de que la magnitud, unitarios no, pues sin el A. O sea, A1 sobre A es unitario. La magnitud de A1 es igual a, que es la constante de red. Y la magnitud de A2 es igual a, es la constante de red, ¿cierto? Aquí está la estructura electrónica del carbono. Eso significa que los electrones de la última capa, como decía el compañero Juan Carlos, son electrones 2p. Por eso nosotros tenemos esa hibridización, la llamamos E2p, que es exactamente igual al caso del poliacetileno, que también es carbono. Bueno, muy bien. Esa constante de red A que nosotros tenemos ahí es igual a 2.46 unidades Ångström. Que esa es una A con una bolita acá, ¿cierto? Muy bien. Los átomos, los vecinos más cercanos de un átomo A en el grafeno se pueden encontrar con estos tres vectores. Si usted le suma estos tres vectores a los átomos, a algún átomo de grafeno, entonces puede localizar los vecinos más cercanos. ¿Sí o no? Les coloco un ejemplo. Digamos que usted se encuentra en este átomo de acá. ¿Cuáles son los vecinos más cercanos? Este de acá. Para usted llegar a este de acá, debe de sumar R1, que es simplemente A sobre raíz de 3. Para llegar a este de acá, debe de sumar R2. Y para llegar al otro vecino, que es este de acá, debe de sumar R3. Entonces, estos son los tres vecinos que nosotros consideramos para hallar el traslape o los elementos, obviamente, no diagonales de la matriz de traslape y de transferencia. Para la matriz de transferencia, obviamente acá sumamos sobre R', acá sumamos sobre R, expandiendo los orbitales moleculares. Tenemos esta integral de transferencia acá, que no la podemos calcular, la tenemos que parametrizar, ¿cierto? Entonces, podemos ver que si R es igual a R' en este caso, debido a la ortonormalidad, ¿sí o no? Entonces, esto es 0. O sea que este solamente existe cuando R es diferente de R'. Vamos a ver. Acá, obviamente, tenemos que sumar. Cuando hacemos esto, entonces acá asignamos a este parámetro T el traslape entre esos dos orbitales moleculares y orbitales atómicos más bien. Nosotros tenemos que sumar para R diferente de R'. ¿Cuánto va a valer R? R, obviamente, entonces acá hacemos que R menos R' sea igual a RJ, ¿sí o no? Y ese RJ son esos tres R's que acabamos de ver, que son los R's que se pueden sumar a una posición atómica particular para llegar a los vecinos más cercanos. O sea que acá estamos calculando el traslape de un átomo particular con sus tres vecinos más cercanos. En el grafeno, cada átomo tiene tres vecinos más cercanos, como ustedes pueden ver. Cualquiera, este de acá va a tener a quién, a este, va a tener a este y va a tener a uno por acá, ¿cierto? Lo mismo este de acá va a tener a uno por acá, a uno por acá, a uno por acá. Entonces, esa es la geometría del grafeno. Nosotros, obviamente, este de acá, como esto es complejo, vamos a decir que es HAB y HBA simplemente es el complejo conjugado de eso. Y así construimos la matriz de transferencia para el grafeno, donde sigma de K es igual a esta suma de estas exponenciales. ¿Sí o no? Cuando nosotros hagamos la actividad del viernes, la parte del grafeno, yo creo que va a quedar un poquito más clara. ¿Sí o no?
Entonces, porque vamos a trabajar con hamiltonianos, a calcular cosas, etcétera, etcétera, y a utilizar segunda cuantización para modelar el grafeno. Pero obviamente necesitamos muy importantemente saber la estructura de bandas, porque eso es lo que nos da información útil sobre el material. Acá, ¿qué tenemos? Obviamente los elementos diagonales de la matriz de traslape son unitarios por la normalización, como vimos en el ejemplo pasado. Y de la misma forma que hicimos para la matriz de transferencia, para la matriz de traslape, simplemente SA es S por sigma de K y SBA es S por sigma asterisco, donde S es este bracket que tenemos acá, el bracket entre el orbital del átomo A evaluado en R', y centrado, perdón, y el orbital del átomo B centrado en R. Y así tenemos nuestra matriz S, ¿sí o no? Entonces, obviamente En el sabemos caso, profe, cómo. en el caso en que... No, nada, continúa. Bueno, ahora vamos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a evaluar la ecuación secular. El determinante de H menos la banda por S debe ser igual a 0. Ecuación secular. Muy bien. Reemplazamos las matrices, calculamos el determinante, obtenemos esta expresión de acá en términos de los parámetros, la forma como parametrizamos las matrices de traslape y de transferencia, factorizamos la banda, nos queda 1 menos más S por lambda de K, y despejamos y obtenemos este chisme de acá. Hay personas que simplifican esto diciendo que S es relativamente pequeño comparado con T y comparado con E. Eso es cierto, pero no necesariamente pues se tiene que hacer cero, ¿cierto? Entonces, entonces aproximan esto de esta forma. Pues realmente esta es la banda de energía del grafeno bajo la aproximación, ojo, donde solamente estamos considerando los orbitales P, pero el grafeno tiene más orbitales, como vamos a ver. Lo que pasa es que son orbitales que son más importantes para las propiedades mecánicas y otro tipo de propiedades para las propiedades ópticas y eléctricas. Son más importantes los orbitales P, que son los que consideramos acá para que podamos hacer esto a lápiz y papel. Si ya ustedes consideran más orbitales, ese determinante hay que calcularlo con un computador. Esto es ya un problema computacional y digamos que obtener información física relevante vuelve más complicado, ¿cierto? Bueno, entonces esa es la banda del grafeno. Ahora vamos a calcular a sigma, que la teníamos pendiente, ¿sí o no? Reemplazamos cada uno de los vectores R1, R2 y R3 y al final sigma nos queda como esto de acá. E a la IKX por A sobre raíz de 3 más 2 coseno de KY A sobre 2 por E a la menos IKX A sobre 2 raíz de 3 y obviamente el sigma asterisco pues sale por construcción. Y lambda de K que lo habíamos definido anteriormente como la raíz de sigma de K por sigma asterisco. Entonces queda de esta forma y así lambda de K no es otra cosa que 1 más 4 coseno de raíz de 3kx, raíz de 3 medios kxa por coseno de kya sobre 2 más coseno cuadrado de kya sobre 2. Esto podría cambiar en qué situación. Hay veces que la gente tiende a elegir los vectores de red de forma diferente. Eso no importa. La banda les va a dar exactamente igual, así la ecuación, digamos que cambie un poquito. Simplemente es cambiar este A, cambian A por A sobre raíz de 3. Entonces, obviamente acá esto queda un poquito diferente, pero eso es todo. Y por lo tanto, la banda, de manera aproximada, se puede escribir como ese parámetro E sub 2P más o menos T que multiplica a esa raíz que acabamos de calcular.
De manera no aproximada, sino si queremos ser más exactos con la banda, entonces debemos, obviamente, describir el denominador que tiene acá el parámetro S. Esta banda en rojo es la que nosotros tenemos dibujada acá, esta superficie que nosotros dibujamos ahí, que es para el signo menos, por eso le llamo E sub M. Y la en azul, que es E sub P para el signo más, es la que aparece acá por debajo de ese plano amarillo. Ese plano amarillo representa como la superficie de Fermi, ¿sí o no? Y donde está el nivel de Fermi, la azul, entonces sería la banda de valencia del grafeno y la roja la banda de conducción. Como podemos ver acá, entonces las podemos resumir más sucintamente de esta forma. ¿Dónde están los conos de Dirac? Ya los voy a mostrar. Acá en esta gráfica, que está un poquito más acotada, recuerden que graficamos siempre entre menos pi y pi para kx por a y ky por a. Esta es una gráfica para estos valores. Para t igual a menos 3.033 electronvolts y S igual a 0.129. Esos son valores que saqué del libro de la profesora Mildred Dresselhaus. Como ustedes pueden ver acá, en estos puntos se tocan las bandas. Estos conos que se forman ahí se llaman los conos de Dirac. Y su relación de dispersión, como demostraremos después, es relativista. Aquí, en esta gráfica de contornos, yo grafico acá los contornos a mano derecha. Ahí está en el script de Python que tienen ustedes, están esos contornos bien especificados. ¿Cómo graficar ahí? Un segundo. Entonces, estos punticos, esas estrellas que yo grafiqué ahí, obviamente esto es KY acá y esto es KX. Entonces, obviamente tienen que mirar bien la dirección cuando comparen con el contorno. Esto es KX acá y esto es KY, ¿sí o no? Esas estrellitas corresponden ¿a qué? Corresponden a esos dos puntos de Dirac que tengo yo acá. Este es un punto de Dirac que corresponde a menos pi, KY por A igual a menos pi, un poquito más de menos pi por acá, como ustedes pueden apreciar, y a X igual a 0, ¿cierto? O sea, este punto de acá, este es exactamente X, si ustedes ven, este es X igual a 0. Y este punto de Dirac de acá corresponde a Y igual a un poquito mayor que pi y a X igual a 0, o sea, como algo por acá. Por acá va a estar el punto de Dirac, ¿sí o no? Entonces, en esos puntos el grafeno tiene una fase metálica, porque la banda de valencia y la banda de conducción están en contacto. En el resto de los puntos, en una fase aislante. Problema fundamental en el estado sólido que se trabaja ahora con el grafeno. Apertura de banda en el grafeno. ¿Cómo volver el grafeno semiconductor? Funcionalizar el grafeno para que sea semiconductor. Muy bien. Obviamente, nosotros podríamos simplemente graficar para kx igual a 0. Y entonces lo que estamos haciendo nosotros es que estamos cortando con un plano. Estamos haciendo algo así. Estamos cortando acá con un plano la estructura de bandas del grafeno. ¿Sí o no? En este plano de acá. Y la intersección entre ese plano y la estructura de bandas es la gráfica que nosotros tenemos acá. Por lo tanto, nosotros podemos ver acá perfectamente los puntos de Dirac. Acá se está formando el cono.
se forma el cono. ¿Sí o no? Esta es la fase metálica, acá está la fase metálica del grafeno y esta es la fase aislante del grafeno. Lo que queremos es que la fase metálica se abra una banda, algo así, que quede una brecha acá y que en esa fase metálica comience a funcionar como semiconductor. Como yo le he perdido el rastro a esto por un tiempo porque yo dejé de trabajar en materiales desde el punto de vista obviamente más científico. Nosotros todavía trabajamos en materiales, pero trabajamos en otras cosas, no funcionalización de materiales, sino transporte con materiales. Nosotros no funcionalizamos materiales. Entonces yo la verdad, yo no sabría bien cuál es el estado del arte del grafeno en este momento. Es posible que hayan habido algunos científicos por ejemplo, el profesor Misha Katznelson, una persona que trabaja mucho en grafeno, el profesor Misha Katznelson, también está, por ejemplo, una profesora taiwanesa que trabaja en la Universidad de California, de apellido Yue, un profesor del MIT. O sea, hay varias personas interesantes que han tratado de funcionalizar el grafeno y yo no sé, obviamente, si los esfuerzos que ellos han hecho han dado algún fruto. Es posible que el grafeno esté funcionalizado y que en este momento nosotros ya tengamos, de hecho, eh, nosotros ya tengamos un, un grafeno que funcione, que opere como semiconductor en esos puntos, ¿cierto? Profe, No estoy seguro. ahora lo que yo he escuchado por ahí, en un canal de tal vez de esos que no le guste a usted, ese Quantum Fractum, es sobre el grafeno rotado. Algo que Sí, eso se llama The Magic Angle. No, eso sí, yo lo conozco bien. me entrevistó un profesor de MIT, un investigador, y estoy hablando sobre eso. Usted rota el grafeno a determinado ángulo y el grafeno adquiere un carácter de superconductor. Eso es lo que es eso. Y el ángulo particular al que usted rota el grafeno para que adquiera esa propiedad superconductora, ya sea por topología o ya sea por proximidad, se llama magic angle, o un ángulo mágico. No sé a qué demonios se refieren con eso, pero bueno. Nosotros podemos obtener los puntos donde el grafeno tiene una fase metálica haciendo esta ecuación igual a 0, que viene obviamente de la estructura de bandas, ¿sí o no? Entonces, hacemos x igual a coseno de KY, entonces nos queda esta ecuación para resolver y observamos que coseno de KY a medio es igual a menos un medio. Y así observamos que el valor real, como pueden ver, es un poquito más grande que pi, como les mostré ahorita, es 4 pi tercios donde ocurre la fase metálica del grafeno. Podemos obviamente sacar planos para diferentes valores de x, para kx igual a 0 y para kx igual a más o menos 1.15 pi, por ejemplo. Eso simplemente es 4 tercios de pi más o menos, ¿cierto? Entonces, y podemos observar cómo el punto de Dirac se corre, ¿cierto? En ambos casos. O sea que hay para otros valores de kx, podemos encontrar puntos de Dirac que están relativamente más cerca del 0 de KY, ¿cierto? Entonces, y acá nosotros podemos ver obviamente que esto es una dispersión relativista alrededor del punto de Dirac, ¿sí o no? Bueno. En la realidad, ¿qué sucede en la realidad? Esto es una gráfica tomada del libro de la profesora Mildred Dresselhaus. En la realidad, la banda que nosotros podemos calcular es esta banda que vemos acá. Donde estos son los puntos, donde el grafeno tiene una fase metálica. Esta es la banda que nosotros podemos calcular, pero como ustedes pueden ver,
computacionalmente existen otras bandas que contribuyen a la estructura electrónica del grafeno, porque nosotros no las consideramos acá. Bueno, básicamente a mí me interesa más son las bandas que determinen las propiedades eléctricas y ópticas del grafeno. O sea, son las bandas que están más cerca de lo que nosotros conocemos como el nivel de Fermi. ¿Sí o no? Estas bandas de acá, por ejemplo, esta banda de por acá, que sería como algo así. Estas bandas de acá están un poquito más alejadas del nivel de Fermi. Obviamente, si yo bajo el nivel de Fermi por acá, entonces ya estas bandas de por acá comienzan a ser importantes en el problema de transporte, ¿cierto? Entonces, esa es una razón. La otra razón es que si yo quiero, obviamente, evaluar lo que está sucediendo acá analíticamente, lo más importante sería, desde esa perspectiva, simplificar el número de orbitales por átomo que tienen los átomos de carbono en el grafeno lo más posible. Y nosotros solamente consideramos los orbitales 2p. Hay más orbitales que intervienen y cuando uno considera más orbitales, esa matriz se le agranda mucho más y usted obtiene todos estos otros autovalores. Estos puntos de acá se llaman puntos de alta simetría. Esto no es una gráfica en 2 dimensiones precisamente, sino que esto es una gráfica en 3 dimensiones en el espacio recíproco, pero entre puntos en caminos, por caminos, por caminos. O sea, en una dirección particular. Por ejemplo, este punto K es este de acá. Y el punto gamma es este. Entonces, por ejemplo, si usted está en 2 dimensiones, y esto, por ejemplo, es KX y esto es KY, entonces usted no grafica a lo largo de KY o a lo largo de KX, sino como ustedes pueden ver, ustedes grafican a lo largo de una recta que une al punto K y al punto gamma, ¿cierto? Entonces, así es típicamente como se grafican estructuras de banda, con estos puntos de alta simetría que lastimosamente no tengo tiempo para explicarles muy bien. Esto se llama Wigner-Seitz-Cell, pueden buscar, que es la celda de Wigner-Seitz. Es una celda que muestra los puntos de más simetría en el espacio recíproco de un cristal, ¿sí o no? Bueno, esto es todo por estructuras de banda. Entonces yo creo que hicimos lo que Joan Alexis quería, ¿sí o no? Y muchos de ustedes también querían como una introducción al estado sólido. Esta es la introducción más generosa que se puede hacer al estado sólido. Esto es casi que un curso de estado, esto es la mitad del curso de estado sólido en 2 clases. No será tan bueno como el que vio Juan Camilo, pero pues algo es algo. Juan Camilo, ¿con qué profesor lo vio? Pues con quién más, No, no sé, no lo he visto. Germán. Uy, ¿qué? Estamos grabando, ¿no? Estamos grabando. Steven, es que era un sarcasmo, este man. No, pues que yo no he visto el curso, entonces... Isabela, tiene la palabra. Por favor, pregunte que no le entiendo la pregunta. ¿Por qué? Es que Germán es su profesor favorito, ¿qué? Él es muy bueno, él es muy bueno. Ah, ya.
Ahora sí entiendo. Entonces, disculpe por favor, Isabela. Me imagino que también el profesor favorito de Juan Camilo. No, el mío es Efraín. Ah, el suyo de Efraín, el mío también. Es mi super pero no es charlando, es en serio. Yo disfruto mucho las conversaciones con Efraín. Apenas he tenido como dos, pero las disfruto mucho. A ver, es que eso es algo diferente a la clase. Él ¿Cómo? va a conversar, es bien. Sí, sí, pero no. Hay que dejar como de grabar, ¿no? Si no hay más preguntas. Un segundo. No me preocupe que después editamos este video.